Saludos, mis amados hermanos, amigos, familia. Espero que estén con bien y en el amor de Cristo les deseo lo mejor. Desde Oregón, su hermano y amigo Eduardo Gándara transmitiendo para todo el mundo. Y bueno, hemos estado por las últimas ocasiones hablando de este tema tan interesante del Arca de Noé. El día de hoy vamos a hacer una comparación entre, básicamente, son los dos barcos más famosos que han existido, el Titanic y el Arca de Noé. Y es importante porque todavía hay muchas cosas que podemos aprender al respecto. Y con la ayuda de Dios y con la ayuda de la historia, pues vamos a ver en esta ocasión algunas cosas interesantes que nos pueden servir también en nuestra vida cotidiana, en alguna experiencia que nosotros tengamos, que podamos mejorarla. Este barco ni Dios lo puede hundir. Esa fue una de las frases que dijeron acerca del Titanic. Se atrevieron a decir, a afirmar que era un navío espléndido, de tal manera que era insumergible. Este barco tan grande, tan perfecto, entre comillas, duró nada más 5 días navegando, menos de 5 días, cuando terminó en el fondo del mar. Y con la ayuda de Dios es que nosotros hemos podido aprender y conocer un poco más acerca de esta historia del Arca de Noé. Dice por allá en Génesis, en el capítulo 6, donde hemos estado hablando en gran manera, versículos 14 y también el versículo 22, dice así: hazte un arca de madera de ciprés. Esta versión, la madera de gofer, bueno, aquí nos dice ciprés. Y harás el arca con compartimentos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Esto era pues las hendiduras de la madera para que no entrara el agua. Básicamente son los materiales que le está pidiendo Dios a Noé que consiga. Y claro que le dio las medidas y le dijo que le iba a hacer con 3 niveles y que la iba a hacer de tal anchura, de tal, tanto de largo y de tanto de alto. En el 22 dice, y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Estamos hablando de un hombre obediente, estamos hablando de alguien que sigue al pie de la letra las indicaciones. También estamos hablando de alguien que es humilde y, y que en su deseo de querer agradar a Dios, él cumple, él hace lo que Dios le pide. Es interesante todo lo que podemos aprender acerca del arca y esto nos ayuda a comprender muchas cosas de la vida. Por ejemplo, en comparación a este enorme barco, al Titanic, hay muchas cosas que sucedieron para que se diera aquella tragedia tan grande con el Titanic. Pero, ¿cómo podemos nosotros entender cuál fue el mejor barco? ¿Cuál fue la mejor construcción? El Titanic fue construido por profesionales. Fue un barco construido, guiado por ingenieros, por gente que conocía en materia de lo que estaban haciendo. Fue un barco guiado por los hombres, por supuesto. Un ingeniero les decía cómo fueran haciendo todo. El Arca de Noé fue construida por novatos, por inexpertos, guiados por Dios. Dios les dijo, hagan esto, y ellos siguieron esa indicación, pero no tenían ninguna experiencia en hacer barcos, y mucho menos algo tan grande de esa magnitud. El Titanic fue construido por personas contratadas y las contrataron por sus habilidades, por sus capacidades. Mas, sin embargo, el Titanic se hundió. Se suponía que estaba bien hecho, había sido bien diseñado, pero se hundió. El Arca de Noé fue construida por voluntarios y el Arca de Noé flotó por casi todo un año. Estuvo allí el arca flotando, la gente estuvo adentro del arca y no se hundió, no le entró el agua por ningún lado.
el Titanic fue construido para disfrutar de unas vacaciones maravillosas, unas vacaciones lujosas. Estaba construido con mucho detalle este barco, con lo más actualizado en el momento. El Arca de Noé fue construida con lo necesario para, pues, poder sobrevivir. Fue hecha de una manera muy rústica y sin lujos. No habían acabados pulidos y brillosos por aquí y por allá. El Titanic fue hecho de acero, pero también fue decorado con lujo, con madera fina, con telas preciosas, adornos muy bien detallados, cerámica, metales con acabados brillosos, vidrios, espejos. Era una preciosidad este barco. Sin embargo, el Arca de Noé, pues, fue hecha de madera de ciprés. Y dice la escritura que esa madera también es como una madera resinosa, y luego se utilizaría la brea para ir tapando las hendiduras. El Titanic fue guiado por hombres, dependía de los hombres. El Arca de Noé ni siquiera tenía un timón, no tenía cómo direccionarlo. Dios era el que lo iba guiando a este enorme barco. Dependía de Dios el arca. Y podemos nosotros, con lo que nos ha dejado la historia, saber las longitudes del Titanic, que era muchísimo más grande que el arca de Noé, pero tenía muchísimo más capacidad del arca, tal vez, porque aunque en el Titanic iban 3,547 personas y llevaban comida suficiente y agua suficiente para 3 semanas, en el arca solamente iban 8 personas, pero iban alrededor de 50,000 animales y comida para todo un año, agua suficiente. ¿Cómo hizo Noé para lograr esto? Bueno, pues con la ayuda de Dios. Evidentemente que es Dios el que está a cargo de no solamente de la construcción, sino de todos los detalles para que pueda ser funcional este barco. En cuestión del Titanic, bueno, pues los oficiales, el capitán, mecánicos, tripulación, el mismo dueño del Titanic iba ahí en ese primer viaje. El que lo había diseñado, el ingeniero que había estado a cargo de la construcción, iba en ese primer viaje y sufrieron la peor tragedia marítima de la historia. Se hundió el barco que habían dicho que nunca se iba a hundir. El barco que dijeron que ni siquiera Dios lo iba a hundir, se hundió. El Titanic terminó su viaje en el fondo del mar entre la noche del día 14 y la madrugada del día 15 de abril de 1912. Después de haber navegado poco más de 4 días con algunas horas, y murieron aproximadamente 1,500 personas de diferentes nacionalidades, de diferentes estados sociales, clases sociales. El arca de Noé terminó en la cima del monte Ararat. Ahí se salvaron Noé, su familia, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras y muchísimos animales. Aparentemente alrededor de unos 50,000 animales se pudieron salvar. El Titanic representa el orgullo, el Titanic representa soberbia, arrogancia en las personas, porque pusieron su fe en ellos mismos. Quisieron demostrar que podían hacer algo monumental, algo en lo que se podían sentir orgullosos materialmente hablando. Habían construido el barco de sus sueños, que tenía para cumplir
todos sus gustos, todos sus placeres. Un barco en el que ellos confiaban al 100% y que habían puesto en ese barco toda su esperanza, más que en el mismo Dios. Por eso llegaron a decir, no fue solamente una persona, no fue solamente el capitán o el que dio el dinero. Muchos de los que ahí trabajaron en esta construcción dijeron, este barco no lo va a poder hundir nadie, ni siquiera Dios lo puede hundir. Sin embargo, el arca de Noé representa a un padre de familia, representa a una generación, la familia de Noé, que vivió en una época llena de violencia y de maldad. Mas, sin embargo, Noé creyó en Dios, creyó en su palabra, confió en que Dios le cuidaría, confió en que Dios le guiaría y le ayudaría a salir adelante de esta tragedia que iba a venir, o sea, el diluvio. Él confió en que Dios le iba a ayudar en todo eso. Tomás Andrews, quien fue el que diseñó el Titanic, quien fue el que dijo que tal vez sería insumergible, fue uno de los que no sobrevivió, fue uno de los que murió en esa tragedia. Sin embargo, Noé, en su frágil, supuestamente y rústico bote o barco de madera, se salvó de la más grande destrucción, del más grande desastre natural que se ha experimentado, porque fue el más grande porque destruyó todo, todo en el mundo, todo quedó debajo del agua. El desastre más grande que ha habido sobre la faz de la tierra, pues se salvó Noé y su familia en ese barco rústico, hecho por principiantes, hecho por voluntarios, hecho con madera de ciprés, y pudo mucho más que aquel barco tan sofisticado. El Titanic representa lo nuevo, lo elegante, lo sofisticado, representa la clase social, el estatus, el poder. El arca representa la unidad. El arca representa a la familia. El arca representa obediencia, trabajo en equipo, compañerismo. El arca representa la vida. El arca representa la iglesia. El arca no se hundió porque Dios la mantuvo. Así como Dios mantiene, así como Dios sostiene a su iglesia. Y es importante reconocer esto porque, pues, con el paso del tiempo vemos, escuchamos de muchas situaciones difíciles y cómo todo cae. Mas, sin embargo, todo lo que Dios protege se mantiene, prevalece. La familia de Noé no tenía toda su confianza puesta en Noé, básicamente, la tenía puesta en Dios. Y Noé se encargó de eso, de que ellos confiaran en Dios. Porque Noé no era un capitán, nunca había navegado. Noé no era un carpintero que pudiera construir por su experiencia y sabía cómo. No tenía eso Noé. Así también nosotros debemos tener nuestra confianza y fe puesta en Dios y puesta en su Hijo Jesucristo, reconociéndole como el único y suficiente Salvador. Noé y su familia y los animales estuvieron en el arca por un poco más de un año. Pudieron vivir ahí, pudieron estar protegidos ahí. Después, cuando salieron y pisaron sobre tierra seca, ellos agradecieron, claro, agradecieron a Dios, ofreciendo pues sacrificios, ofreciendo respeto, adorando a Dios, porque los había mantenido a salvo por todo ese tiempo. Nosotros también hacemos lo mismo, ofrecemos a Dios respeto
y agradecemos por cada bendición que recibimos. Y también llevamos a cabo un servicio para adorarle, para darle a Dios la honra que Él merece. El tiempo que invertimos nosotros cada domingo, cada vez que podemos estudiar de su palabra, es un tiempo aprovechado, es un tiempo en el que le estamos dedicando a Él, y por el hecho de estar con nosotros, de bendecirnos, de ayudarnos, es un momento en el cual nosotros estamos ganando más que perder. No es nada de perder, al contrario, ganamos mucho porque aprendemos más de Él y sabemos cómo poder enfrentar los nuevos retos que se presentan. Noé y su familia salieron del arca hacia un mundo nuevo, un mundo diferente. Nosotros, cuando entramos al arca espiritual que es la iglesia, encontramos también un nuevo mundo diferente de cómo actuar ahora. Empezamos a conocer a Dios, empezamos a conocer de su palabra y empezamos a ver las cosas desde un punto de vista mejor, diferente. Dios nos da la oportunidad para que formemos parte de esta tripulación, de esta arca espiritual, y le podamos servir mejor, le podamos servir bien y de la manera que Él espera. Sin embargo, pues la decisión sigue siendo personal. A pesar de que el arca duró casi 100 años en ser construida, al final de cuentas, solamente la familia de Noé quiso entrar. Nadie más entró en el momento en que Dios dijo, esto quedó terminado, entonces se cerraron las puertas y ya nadie más pudo entrar. Y aunque otras personas vieron ya que la cosa se iba en serio y que venía el diluvio, ya no pudieron entrar. Hay 10 puntos interesantes que quiero también compartir, los cuales podemos nosotros seguir aprendiendo de estas enseñanzas. Por ejemplo, es importante ser puntual. Siempre. No hay que llegar tarde, no hay que llegar después. Dios mandó el diluvio en su debido momento. Si la gente no quiso entrar al arca, si la gente no se salvó dentro del arca, no fue porque Dios los haya dejado afuera, fue porque ellos no estuvieron a tiempo ahí. Tuvieron tiempo de sobra y la demás gente ya no quiso entrar, no pudo entrar cuando quisieron entrar. Era cuando estaba abierto. Muchos no entienden esto y a veces hasta se molestan con Dios de que Dios es malo, que Dios castiga. Dios es paciente con todos, pero es importante que seamos nosotros también puntuales. Todos somos diferentes, pero todos estamos invitados a ir en la misma arca que es la iglesia. Noé tuvo 3 hijos, tuvo 3 nueras y también tenían ellos gustos diferentes. También ellos, había cosas que tal vez no les gustaba, pero ese es el punto, el saber compartir, el saber convivir. Y eso representa el arca, eso también representa la iglesia. Organízate y haz las cosas a tiempo. No estaba lloviendo cuando Noé comenzó a construir el arca. No se veían que se acumulaban por allá las nubes, no se veía que iban creciendo los ríos ni el mar, no, pero era cuestión nada más de organizarse. Tarde o temprano llegaría ese diluvio. Nunca te sientas viejo, es más, nunca lo digas. Hay personas que dicen, yo ya estoy viejo, yo ya no puedo. A pesar también de que alguien le diga a usted que su tiempo ya pasó, a pesar de que alguien le diga que usted ya tiene mucha edad y ya no va a poder lograr mucho, a pesar de que le digan ya no, aunque te esfuerces tanto, no vale la pena. Noé, a pesar de su edad, empezó a construir el arca cuando tenía 500 años. Así es que nosotros ni siquiera tenemos la mitad, eso quiere decir que todavía podemos hacer muchas cosas.
no se sienta usted de esa manera, como algunos dicen, y que se ve y todo, no lo diga. Usted puede, con la ayuda de Dios, claro que puede hacer todavía muchas cosas. Tampoco no haga caso a aquella gente que solamente está criticando, aquellos que nada más están fijando en lo malo. Continúe usted haciendo el trabajo que Dios le ha encomendado. A palabras necias, oídos sordos. Usted continúe haciendo su trabajo y más si Dios está de acuerdo con lo que usted está haciendo. También en todo lo que usted haga, procure hacerlo con alta calidad, procura hacerlo de la mejor manera. Aunque usted no sea profesional en lo que esté haciendo. Noé no sabía de barcos, Noé no sabía de cómo capitanear. Es más, Noé ni siquiera sabía todo lo que iban a comer aquellos animales. ¿Qué comida? Simplemente él juntó la comida, porque nadie, una sola persona que conozca todo el tipo de comida que necesitan los animales sería una persona que haya estudiado muchísimo acerca de los animales, pero Noé no había hecho eso. Él puso manos a la obra y Dios le fue indicando, le fue guiando qué hiciera y cómo lo hiciera. Así es que usted lo que haga, hágalo lo mejor que pueda. Al buscar compañía, porque Noé necesitó compañía y tuvo ahí a su esposa, tuvo ahí a sus hijos, sus nueras. Usted también, tú también, mi hermano, mi amigo, busca a los que sean afines a ti, que tengan tu misma fe, tu misma espiritualidad. Es difícil a veces llevarse con alguien que no piense igual que nosotros. A pesar de que en cuestiones de química o ciencia o tecnología, los polos opuestos pueden atraerse, esto no va con la forma en la que la gente vive. Tienes que encontrar a personas que también crean igual que tú, personas que quieran agradar a Dios igual que tú, para que juntos se animen, para que caminen de la manera que Dios nos pide a todos, para que se levanten, dice la misma escritura, mejor es que vayan dos y no uno, porque si uno cae, pues otro le va a levantar, pero esa persona con la que tanto te apoyas, esa persona con la que tanto confías, con tu hermano, tiene que también sentir lo mismo que tú. Hay personas que también aman a Dios. Y por eso, pues, estamos aquí, queremos conocer más de Él y aprender mucho más de Él. Si en algún momento sientes tú que tu progreso espiritual es lento, que tu crecimiento no es como tú esperabas, no te desanimes, no te desesperes. Dios no quiere que hagamos las cosas rápidamente. Dios lo que quiere es perseverancia. Las tortugas llegaron al arca, así como llegaron las liebres y todos los animales rápidos, los felinos que corren muy rápido, también las tortugas llegaron. Así es que más que se apuraran a hacer el arca rápido, vamos, se trataba de hacerlo de una manera constante, constante. Sigue, continúa, no te rindas, no renuncies, no desmayes. Dios nos da la fuerza. Allí en el arca también se cansaban ellos, entonces tenían que descansar en algún momento. Noé, su familia, los muchachos, los hijos. Claro que descansaban. Mas, sin embargo, pues el arca se terminó cuando se tenía que haber terminado. Así es que tú persevera. Y también es importante que no hagas menos los esfuerzos que hacen los demás. No porque uno sea más rápido, no porque uno sea más habilidoso para hacer algo, no quiere decir que sea mejor que el otro. El arca fue construida por voluntarios, nadie tenía la experiencia en eso. Pero sí es cierto que a veces cuando se le da la instrucción a alguien, lo capta más rápido que otro. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos dé también
paciencia para con algunas personas y nosotros ayudar a aquellos que tal vez batallan para hacer algo, para entender algo. Y 10, no te desanimes por lo que esté sucediendo a tu alrededor. Si hay situaciones de problemas, si hay situaciones de escasez, ánimo. Hay que permanecer en Dios, porque siempre va a haber un arco iris para ti. El arco iris representa una promesa de parte de Dios. Cada vez que llueve y luego termina de llover, sale el sol y vemos ese arco iris, hay que recordar la promesa de Dios, que Él está con nosotros y que Él cumple todo lo que promete. Y aunque a veces uno se siente solo, que está luchando solo, aunque usted en algún momento reciba burlas e indiferencias, pues a la larga esto trae su recompensa. Trae su recompensa el poder vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Trae recompensa el poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Dios nos ama. Dios quiere que todos nos salvemos. Aunque a algunas personas no les interese esto, pero Dios realmente quiere que la gente se salve. Pero pues solamente se van a salvar aquellos que hagan su voluntad. Dios mandó construir solamente un arca. Dios ha establecido solamente una iglesia por la cual Cristo Jesús murió. Y los que amamos a Dios necesitamos estar en esa iglesia, en esa arca espiritual, y no andar construyendo por allá nuestra propia arca, a nuestra propia manera, a nuestra propia capacidad, porque yo así lo siento, porque yo así lo quiero. Y el asunto con el Titanic fue que se hundió porque lo hicieron a su manera y pensaron que ellos eran suficientes, y no es así. Dios es el que dirige nuestros pasos, Dios es el que dirige el arca. A veces, tal vez, a alguien no le gusta lo que diga, en este caso, el Noé de estos tiempos, que pudiéramos ser nosotros los ministros, pero por el que realmente debemos guiarnos es por Dios. Uno es un servidor, uno es una persona que va animando, que va guiando, pero el capitán de esa arca es el Señor. No era realmente Noé el capitán. Noé era el padre de familia. El arca no tenía ni un timón. Noé no sabía ni para dónde, por así decirlo, si le hubiera dicho, a ver, Noé, ¿para dónde le vamos a dar? No hubiera sabido. El capitán es el Señor, es Dios. Aquí estamos para servirle y estamos también, pues, para aprender. Dice la Escritura en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dios es paciente con todos, porque no quiere que ninguno de sus hijos muera, porque no quiere que ninguno de sus hijos se quede fuera del arca espiritual que es la iglesia. Por eso dice ahí, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios es paciente con nosotros ahorita todavía. Dios quiere que la gente cambie, que la gente mejore. Están abiertas las puertas del arca espiritual que es la iglesia. Si usted tiene la oportunidad de ver este mensaje, acérquese, anime a otros a que entren al arca espiritual. Estamos para guiar, estamos para ayudar, estamos para motivar. Noé lo que hacía era también animar a su esposa, a sus hijos, a sus mismas nueras. Pidámosle ayuda a Dios para que Él sea el que nos ayude a trabajar mejor en equipo, a que podamos convivir bien, sanamente, en armonía, como dice la Escritura,
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ahí en el Salmo 133:1. Hermanos, amigos, que Dios nos siga ayudando. Estamos navegando de una manera simbólica por estas aguas y queremos llegar a tierra firme. Queremos terminar bien y no terminar como el Titanic. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios nos siga dando esa fortaleza, esa sabiduría, que nos siga permitiendo estar trabajando unidos. Hasta luego, mis hermanos, amigos, que Dios nos bendiga. Nos vemos pronto.